Sí, ahí están. Muy bien. Ok. Entonces, aquí habíamos quedado. Lo tengo marcado en rojo. Habíamos quedado en el efecto fotoeléctrico, ¿no? Ya hemos visto las varias propiedades de las ondas de radiación electromagnética, que hemos señalado que son propiedades de toda radiación, de rayos gamas hasta ondas de radio. Okay. Vimos sobreposición de ondas, adición lineal de las funciones de onda, reflexión, índice de refracción, dispersión, difracción y ahora efecto fotoeléctrico. También vimos polarización de la luz. Bien. Habíamos quedado que ese fenómeno se observa cuando la luz incide sobre un material electropositivo. Es decir, los materiales que pueden ceder electrones en la tabla periódica son los alcalinos, ¿no? Pero en principio cualquier material, átomo, bueno, en principio un metal, cuando se le incide luz, desprende electrones. ¿Okay? Ese es todo el fenómeno. Ahora vamos a ver la matemática asociada a eso. ¿Okay? Aquí se simboliza muy bien. Aquí tenemos una luz que incide sobre un metal. Todo esto está sellado, ¿eh? Está al vacío. Entonces, la placa está conectada al electrodo negativo, positivo, no, negativo aquí, y el voltaje positivo va aquí, este sería el ánodo, y esto sería un cátodo. Le ponemos un alto voltaje. Cuando se desprende un electrón, es decir, cuando la energía de la luz tiene suficiente energía para desprender un electrón, es decir, cuando la energía es mayor a la energía de ionización, se desprende un electrón. ¿Okay? Queda ahí dando vueltas. Pero si aquí hay un voltaje positivo, hay un campo eléctrico, entonces ese electrón va a salir hacia el ánodo. ¿Ok? Si salen millones de electrones, aquí van a llegar millones de electrones y se forma una corriente. ¿Ok? Y esa es la corriente que se mide. ¿Ok? Bien. Entonces también habíamos observado que hay radiaciones como la radiación roja. Cuando hablamos de radiación, recuerden que ustedes pueden usar todo tipo de radiación, desde gamas o cósmicos hasta microondas, ¿eh? Ondas de radio. Por este ejemplo ponemos luz visible. Vamos. Dependiendo del material, que está en negro aquí, si le hicimos una luz roja, no pasa nada, aunque tenga poca intensidad o mucha intensidad. ¿Okay? Pero si le incidimos luz violeta, ¿okay? Se desprenden electrones. Si la intensidad es poca, se desprenden pocos electrones. Si la intensidad es muy grande, se desprenden muchos electrones. ¿Okay? Entonces, ese es claro que la intensidad de la luz no es el causante del desprendimiento de electrones. El causante del desprendimiento de electrones es la energía de esa radiación. ¿Okay? Tú puedes tener, por ejemplo, un foco de 100 watts a calentar la comida de ustedes. ¿Okay? Se calienta la comida, pero no hay electrones que se desprendan. Pero pueden tener un foquito azul y se desprenden electrones. ¿Okay? Claro, si ponen una lámpara grande, van a prender más electrones. Entonces, ese fenómeno, es el efecto fotoeléctrico de que vamos a ver a continuación. ¿Okay? Sí, vamos a ver el modelo matemático. Esta es la observación.
Y esta es una cosa que ustedes pueden hacer a bajo costo. Una vez que usted tiene una observación, ¿okay? Entonces el problema es crear el modelo, hacer el tratamiento matemático, hacer la demostración física o química. ¿Okay? Y sacar entonces su teoría, publicarlo y se hacen famosos. ¿Okay? Entonces lo primero, observación. Observación. Todos los grandes inventos han salido a partir de una observación sencilla, curiosidad científica. Profe, una pregunta. Yes. Usted dijo que no dependía de la intensidad, sino de la energía. Sí. O sea que depende de la frecuencia. Sí. Vamos a verlo a continuación. Pero obviamente lo que hay que observar es que hay que diferenciar intensidad de energía. Una reacción tiene mucha energía y es muy, por lo tanto es muy intensa. No, 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 no. No confundan. Son cosas diferentes, aunque usted puede tener una radiación con alta energía y alta intensidad, ¿no? Pero son variables independientes. Entonces, energía es la capacidad de producir un trabajo. En este caso, la energía es la capacidad de arrancar electrones. Pero la cantidad de fotones que llegan, esa intensidad. Usted puede tener mucha cantidad de fotones con poca energía y no va a pasar nada. Mucha cantidad de fotones con mucha energía y van a desprenderse muchos electrones. ¿Ok? Entonces, es la capacidad de arrancar electrones o de producir un trabajo, ¿no? ¿Ok? Por tanto, vamos a ver que la luz visible se arranca con los electrones de valencia, pero los rayos X arrancan electrones internos porque son mucho más energéticos. Usted puede tener rayos X intensos o pocos intensos. Entonces, el diseño aquí se ve. Vamos a ver esta parte. Tenemos dos placas, ¿ok? Una placa de un metal, pero, bueno, un metal electropositivo que es capaz de desprender, pues un alcalino. Para la luz visible, como es de poca energía, se usan elementos alcalinos, sodio, potasio, o alcalino terrio, calcio, magnesio, o el cesio, que es alcalino también, ¿no? ¿Okay? Se usan. Pero en el caso de rayo X, usted puede usar cualquier metal. ¿Okay? Molibdeno, cobre, ¿okay? Oro. Y eso dependerá de la energía. Y la energía dependerá del voltaje que está aquí. Esto es un voltaje. ¿Ok? Entonces, en el caso de la luz visible, con sodio y potasio por acá, usted puede usar unos 100 voltios. ¿Okay? En el caso de los rayos X, tiene cobre aquí, tú usas aquí 1000 voltios. Entonces, esto es importante para activar este metal. Lo repito, un metal y un contrametal, que es un colector. La naturaleza de esto no importa, es un metal nada más. Este metal va conectado al positivo, por tanto, este es un ánodo, y este metal va conectado al negativo, por tanto, ese es el cátodo. ¿Ok? Este es negativo, positivo. Y esta cámara aquí, este tubo, está al vacío, para que los electrones se puedan mover tranquilamente, porque si hay aire, van a chocar con el aire y usted no va a medir nada. Está al vacío, un tubo al vacío, ¿no? Entonces, en serie, conectamos un amperímetro, porque los amperímetros se conectan en serie. Los voltímetros se miden en paralelo, ¿ok? Es electrónica. Para la electricidad. Entonces, los electrones que van a circular de esta manera, del negativo aquí, llega aquí, los electrones negativos salen, llegan acá, y los electrones llegan acá. O sea, aquí hay un circuito de este sentido de electrones. ¿Ok? Este sentido de la corriente de electrones. Pero la corriente, según los físicos, es la corriente positivo negativo. Así que la corriente positivo es así, ¿no?
¿Ok? Sí, así. Pero recuérdense que la corriente positiva no existe. ¿Okay? No hay protones ni nada que circule aquí. Lo que circula son electrones y van de este sentido. Así que el flujo de electrones siempre es al contrario del flujo de carga positiva, que no existen cargas positivas en este modelo, ¿no? Pero usted podrá crear carga positiva si usted es capaz de producir carga positiva. Usted puede producir flujo de protones, ¿no? Al vacío y con varios megaelectronvoltios. Si 1.000.000 de voltios, usted puede producir eso, ¿no? Pero es otra. Es física cuántica ya, ¿no? Nuclear, energía nuclear. Regresando, repito el diagrama. Tubo al vacío. Un electrodo que va al positivo, que el material no importa. Y un electrodo, de hecho un material electropositivo, ¿ok? Que va conectado al negativo. Y en el medio se pone un medidor de corriente, un amperímetro, que se mide en serie. Los amperímetros tienen baja impedancia adentro, sí, aquí esto no detiene el flujo, en teoría, un buen amperímetro, ¿eh? Bien. Entonces, cuando llega un haz de luz, llega un fotón con alta energía, desprende un electrón. Si llegan 3 fotones, salen 3 electrones. ¿Okay? Y se mide una corriente de 3 electrones. Si llega 1.000.000 de fotones, se produce 1.000.000 de electrones. Se mide más corriente. Llegan 10 millones de fotones, es más intenso. 10 millones de electrones, pues, aumenta la corriente. Entonces, la corriente que se mide aquí es una medida de la intensidad, no de la energía, de la intensidad. ¿Okay? Y este es el parámetro que nosotros usamos en química analítica para medir concentraciones, ¿no? Porque una concentración muy alta, bueno, deja pasar poco luz y aquí pasa menos corriente. Entre menos muestra, más luz llega y aquí aumenta más. ¿Ok? El fundamento para la medición de intensidad de luz, es decir, el fundamento de la espectroscopía, la medición de... Ay, un saludo a la profesora Marisa ahí, ¿no? Bien. Ok. La intensidad y la absorbancia se hacen así. Este es el fundamento. Entonces vamos a ver el circuito electrónico acá. Al lado izquierdo tenemos un diagrama electrónico, ¿no? Tenemos aquí un tubo al vacío. ¿Ves? Esto al vacío. Tenemos un ánodo positivo que va conectado bueno, esto está al revés, este un físico lo hizo, ¿no? Esto aquí es positivo y esto aquí es negativo. Esto está malo. ¿Ok? Pero el problema es esto. La fuente envía un voltaje. Cuando la fuente envía un voltaje, este positivo está al lado acá. Pero cuando esto produce electrones, se invierte la polaridad. Es un problema de electrónica. Definiciones. Pero hagan lo que el profesor le dice. Siempre el ánodo es positivo. Olvídense lo demás. ¿Okay? Olvídense las excepciones. Siempre el cátodo es negativo, tal como está aquí. Esto va al positivo, que está muy bien, y esto va al negativo. Esto va al positivo, que está malo esto. Esto al negativo. Acá está una foto del libro y bueno, ahora que lo edite, ¿no? Ahora que yo lo edite, bueno, ahora que se hace después. Hago la corrección de esto, ¿no? Entonces, el cátodo está hecho de un material electropositivo. ¿Sí? Los elementos electropositivos emiten electrones, ¿no? Y quedan cargados positivos, ¿no? Lo alcalino terrio.
Y este va conectado al negativo. ¿Okay? Porque esto desprende electrones. Si esto estuviera positivo aquí, esto jala los electrones. Esto está mal aquí. Bien. Entonces, en serie conecto un amperímetro. Los amperímetros no tienen resistencia, así que todos los electrones fluyen por ahí. Y en paralelo conecto un voltímetro. Los voltímetros son de alta impedancia, así que los electrones no pasan por aquí. ¿Ok? Esto debe tener más de 1 millón de ohmios de resistencia. Esto debe tener casi 0 de resistencia. Son propiedades de los medidores electrónicos, ¿no? Amperímetros y voltímetros. Te repito, los amperímetros se conectan en serie. Esto se abre y se conecta aquí. Y esto está en paralelo. Y esto es una fuente de poder. ¿Okay? Entonces, aquí se pone usualmente de 90 a 100 voltios. Así que de aquí a aquí hay 100 voltios. ¿Okay? Está polarizado en estos dos electrones. Si no hay luz, no hay corriente. Esto no marca nada. Y este voltaje marca el voltaje que está acá. Cuando llega una radiación de alta energía arrastra un electrón, llega aquí, sale el electrón y es atraído hacia el positivo, hacia el ano positivo. Eso está malo aquí, hacia el positivo. Y sale el electrón hacia acá. ¿Okay? Si llegan muchos fotones, se desprenden muchos electrones, hay mucha corriente. ¿Ven? Esto es un diagrama electrónico, está mal. Yo voy a corregir esto de alguna manera. Eso es lo que está en el libro, así que tengan cuidado con esa información. Bien. Cuando una radiación de frecuencia constante se enfoca sobre el ánodo a un bajo potencial negativo aplicado, negativo, perfecto, la fotocorriente es directamente proporcional a la intensidad de radiación. Cuando este voltaje es constante y la luz que llega aquí es constante, si la luz es violeta, se mantiene violeta, no cambia el color, si no cambia la frecuencia. Entonces, la corriente que pasa por aquí es directamente proporcional a la intensidad, así a la cantidad de fotones. ¿Okay? Porque si usted cambia la frecuencia, se pueden arrancar más electrones de la cuenta. ¿Okay? Eso es lo que dice aquí. La magnitud P umbral depende de la frecuencia de la radiación irradiada sobre el fotocátodo. ¿Okay? Eso quiere decir, si yo tengo una luz roja, no arranca electrones, la corriente es 0. Si le pongo un color naranja, no arranca nada, 0. Cambio la radiación a verde, que tiene mayor frecuencia, ¿no? Pero no arranca nada. Okay. Le pongo luz azul, arranca electrones. Okay. Aumenta. Le pongo violeta, arranca más electrones. Okay. Eso es lo que se ve aquí. Okay. El umbral se debe a esto de aquí, al valor donde comienza a subir. Este es el umbral. El umbral depende de la composición química del cátodo. ¿Okay? Si es sodio, potasio. El P umbral es independiente de la intensidad. ¿Sí? No importa la cantidad de fotones que llegan. El P umbral depende de la frecuencia que de la energía. Y este es el experimento que usó Einstein para sacar el modelo matemático y sacó su ecuación matemática y sacó su doctorado y su premio Nobel. ¿Okay? Aquí se ve bonito, ¿no? La vida práctica no se ve tan bonita. ¿Qué dice aquí? Si este es la energía cinética, la energía con que sale disparado esto, ¿okay? No es la corriente, ¿eh? Corriente es cantidad de electrones en un tiempo. Pero aquí se mide la energía, ¿okay? Midiendo la velocidad con que sale esto disparado, la energía cinética. ¿Okay? Y eso es lo que se mide aquí. Energía cinética. ¿Okay? La máxima, pues. ¿Okay? Y ese es otro experimento, ¿no? Entonces, si usted ve, si salen electrones,
usted le mide su energía. Si no sale electrones, no pasa nada. Entonces, este es el caso del potasio. Sí, ¿okay? Tenemos aquí una luz roja, no pasa nada. Naranja, no pasa nada. Verde, no pasa nada. Azul, ya se desprende algo. ¿Okay? ¿De acuerdo? Aumento la frecuencia y la energía sale más disparada. La energía cinética aumenta. ¿Okay? Le pongo violeta, sale con mayor energía. Y a medida que voy cambiando la frecuencia, aumenta la energía de una manera lineal. Es decir, la energía cinética, que es energía, es directamente proporcional a la frecuencia. A mayor frecuencia, mayor energía. ¿Okay? En caso para este metal potasio. Esta es la energía del umbral. Y esa energía depende del material. Es decir, aquí lo que se ha es vencido la energía de ionización. ¿Okay? Si tenemos el sodio, se ve que se necesita más energía, ¿sí? Más frecuencia para arrancar electrones. Es decir, el sodio tiene una mayor energía de ionización. ¿Okay? El potasio tiene menor energía. ¿Eso tiene sentido para ustedes? ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Por qué el potasio tiene menor energía de ionización que el sodio? A ver, a pensar. Piensen ustedes ahí. Esta es una observación experimental. A ver, expliquen. Por el radio atómico, profe. Radio, sí, el tamaño, perfecto. ¿Cómo se refleja eso? En la tabla periódica. ¿Dónde hay la tabla periódica? Aquí tengo yo mi tabla periódica. Ok. Entonces, la tabla periódica, ¿cómo está colocado el sodio y cómo está colocado el potasio? El potasio tiene mayor radio que el sodio. Sí, el potasio está abajo, por lo tanto, abajo en el grupo, ¿ok? En un grupo que están de arriba hacia abajo, el potasio está abajo. Por lo tanto, está en una capa superior. Este tiene la capa 3 y este la capa 4, que es 3S. Bueno, sí, porque el 2S es el litio. Sería por acá. Pues viene el sodio, que es 3S, viene el potasio, que es 4S1, ¿no? Bien. Entonces tiene sentido. A medida que bajamos en un grupo, disminuye la energía de ionización porque aumenta el radio y está menos atraído por el núcleo. Entonces, esto es consecuencia con lo que vemos en la tabla periódica. ¿Okay? ¿Y por qué el cobre está aquí alejado? ¿Okay? Okay. Este, para comenzar, no es un elemento de transición. Perdón, no es alcalino. ¿Okay? Esto es ni siquiera alcalino térreo, esto es un elemento de transición. ¿Okay? Entonces, es más difícil arrancar el electrón con el de transición. Por eso el cobre es mucho más estable que el sodio y potasio. Esto reacciona con el agua, esto no. Bueno, muy poco, ¿no? Entonces, como el cobre es más difícil ionizarlo, tiene un mayor umbral. ¿Okay? Y esto sería una medida de la energía de ionización de este umbral. Y todos tienen la misma pendiente. La pendiente es H, la constante de Planck. ¿Okay? Entonces, con esto se creó un modelo matemático. ¿Okay? Así que la energía de un fotón, ¿sí? de un fotón, es directamente proporcional a la frecuencia. ¿Okay? ¿Okay? Si este es y esto es X, este sería la pendiente M. Entonces, H es M. Claro, con un intercepto igual a 0, ¿no? ¿Okay? Aquí este diagrama
Es Y es mx más B. B está por acá. ¿Ok? Pero la energía, de la energía del fotón es directamente proporcional a la frecuencia. Así que esta es la ecuación del fotón, no de la energía cinética que estamos hablando. Esto es energía cinética, ¿no? ¿Okay? Necesita arrancar el electrón. Esta es la energía solo del fotón. No es lo que siempre hemos usado. Entonces, es H nu, donde H es la constante de Planck. H es esta pendiente que está aquí. ¿Okay? Que es igual en todos. Eso es lo que dice aquí, constante. Y entonces, ya hemos visto que la velocidad de la luz es c sobre lambda. Así que EH es H nu, que es hc sobre lambda. La ecuación básica del fotón, esta es la energía de un fotón. La energía, no la intensidad, la energía. Ok, entonces H es 663 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Esa es la constante de Planck en joules. Que es una unidad de SI, ¿no? Okay. Y C, la velocidad de la luz, da en metros, en sistema SI, metros, joules, y lambda debe estar dado en metros también. ¿Okay? Entonces, debe ser consistente. Esto es sistema SI, este es velocidad de la luz en metros y la longitud de onda en metros. Entonces, este es un problema específico. Calcular la energía de un fotón de rayos X de 5.3 Armstrong y un fotón de radiación visible de 530 Armstrong. ¿Ok? Como un verde por ahí. Bien. Estoy usando la ecuación esta. Para el fotón, este es constante. Este también es constante. ¿Ok? Pero lo único que tiene que convertir esto, todo esto es en metros. Y un Armstrong es 10 a la menos 10 metros. Así que 5,3 Armstrong por 10 a la menos 10 metros. Y esto ya está convertido en metros. Y el resultado es 375 por 10 a la menos 18 joules. Es chiquitito esto, pero esta es la energía de un fotoncito. Un fotoncito. Si quieres saber cuánto hay en una mol, multiplican esto por el número de Avogadro. C por 10 a la 23. Y te tienen la energía de una mol que es igual a un peso atómico. Y con eso usted puede calcular cuánto energía hay en un gramo de materia, por ejemplo. ¿Ok? Este es el cálculo básico fundamental. ¿Ok? Un joules es 6 por 10 a la 18 electronvoltio. El electronvoltio es una unidad que se usa en mucho en física de materiales. ¿Ok? ¿Ok? Electronvoltio. Por ejemplo, la energía de enlace de un átomo es del orden de 10 electronvoltios, por ejemplo, para decirlo. ¿Okay? Bien, que es 10 a la menos 18, 10 a la menos 17 joules, más o menos. Entonces, la energía de un fotón de rayos X es decir, 2000 electronvoltios. ¿Ok? Es un orden de magnitud. ¿Ok? La energía de un rayo X es del orden de 1000 electronvoltios. De un enlace químico es del orden de 1 a 100, ¿no? A 10. De ultravioleta es de 100. De un rayo gamma de 1.000.000 en electronvoltios. O sea, eso es más fácil de recordar. Por eso se creó esta unidad también, ¿no? Un electronvoltio es la energía que tiene un electrón sometido a un voltio de potencial. ¿Ok? Entonces, repito, un enlace químico es del orden de 1 a 10 electronvoltios. Ultravioleta, 100. Rayo X, 1000, como se ve aquí. Gamas, 1.000.000 en electronvoltios. ¿Ok? Eso. Bien. Usualmente los químicos trabajamos en joules y en calorías, ¿no? Kilocalorías. Recuerda que las calorías no es una unidad de SI,
pero todo el mundo sigue usando calorías y kilocalorías. ¿Ok? Pero así es la ciencia. B, un fotón de 530 nanómetros. Entonces se usa lo mismo acá arriba. Aquí ponen 530, un nanómetro es 10 a la menos 9. Y ya le da directamente 375 por 10 a la menos 19. La energía de radiación de la radiación visible se expresa en kilojoules por mol. ¿Ok? Entonces, fíjense, esta es la energía de un fotón de luz visible, ¿no? Que ya hemos calculado. Lo multiplicamos por el número de Avogadro, tenemos los fotones de una mol, que sería 226 kilojoules por mol. ¿Ok? Y las calorías son como 2 joules, así que estamos hablando de unos 300 kilocalorías por mol. Es lo que siempre ustedes ven en clase, ¿no? En química orgánica. ¿Ok? Kilocalorías por mol. ¿Ok? Bien. Esa es la energía de un enlace químico. ¿Ok? Es del orden de magnitud de la luz visible, cercana al ultravioleta, ¿no? Ok, entonces este es un cálculo matemático. Ya vayan creando su Excel para hacer el cálculo de esto. Ok, nada más tienen que usarlo por ejemplo, en nanómetros, ¿ok? Sabiendo que un Armstrong es 10 nanómetros y ahí sale todo lo demás. Ok, creo que por aquí yo tenía, bueno, después haremos unos cálculos matemáticos de esto. Pues ya de salida vayan ustedes, no, vamos ya buscándolo, pero yo lo tengo por acá, un momentito. ¿Qué pasó? Índice de fotones. Ok. Vamos a ver. A ver si están viendo. Sí, están viendo. Muy bien. Entonces, bueno, hagan algo parecido a esto, de salida, ¿no? Se ponen aquí las constantes, el número de Avogadro, la constante de Planck, la conversión de Joules, ¿okay? Es el problema que te han hecho, y la ecuación básica, ¿no? Esto también es verdad. Bien. Entonces, aquí ponen ustedes en azul siempre el experimento, ¿no? Nanómetros. Ponen 530, que es el problema que yo les puse. ¿Ok? Y aquí en rojo aparecen los resultados. Aparece la frecuencia. Pero ¿cuál es la frecuencia? Es A3, que sería la velocidad de la luz entre A6, entre la longitud de onda. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos E, la energía de la luz esta, que sería la ecuación que vemos, F3, que es la constante de Planck, por A3, que es la velocidad de la luz, entre A6, la longitud de onda, por diámetro 9 para que sea en metros. Eso es lo que hizo el problema. Me está dando 375 por diámetro 9, ¿ok? A6. De aquí, te lo voy a revisar. Esta es la energía en electronvoltio, ¿ok? Y esta es en kilocalorías por kilojoules por mol. ¿Ok? A ver si coincide.
275 y 234. A ver, 275 por digamos 19. Perfectamente. ¿Ve? Entonces, este problema así, este diseño, usted lo hace, ¿ok? Vaya a su manera. De modo que aquí nada más pongan ¿okay? Lo que usted quiera. 530, pueden poner una luz roja de 700 nanómetros. Y aquí está la energía, el electron volts y la caloría por mol. Las frecuencias tengo que verificarlo. Es C sobre el lambda. Pero el lambda hay que convertirlo a metro. ¿Eh? ¿Ok? Bien. Aquí me faltó esto. Ok. Entonces ya vayan haciendo su tareita. Vamos a proseguir. Ok. Bien. Bien, ahora vamos a ver los fenómenos que producen esas transiciones, ¿no? Okay, hasta ahora hemos visto datos experimentales, pura experimentación. Ahora vamos a ver los fundamentos. ¿Okay? Para radiación visible ultravioleta, infrarrojo cercano, ¿okay? Que es lo que se llama espectroscopía óptica. El curso este es un curso de espectroscopía óptica, ultravioleta, visible, infrarrojo cercano. Lo que sucede a nivel fundamental es saltos electrónicos de los electrones de valencia. ¿Okay? Recuerden que en el caso del sodio, el sodio tiene un electrón en el orbital 3s1. ¿Okay? Si le llega energía, él sube. ¿Okay? Pero él no sube aquí en el medio. ¿Okay? O sube aquí, o sube acá. Es decir, la energía de los átomos está cuantizada. ¿Okay? El concepto cuántico es un concepto de falta de continuidad. Todos los procesos dentro del átomo son cuánticos. ¿Okay? La transición electrónica, dentro del núcleo, los neutrones, protones, los quarks, todo está cuantizado. ¿Okay? Tienen energía finitas, no continuas. ¿Ok? Entonces, lo mismo, cuando sale un neutrón, sale cuantizado, cuando sale un protón, cuantizado. El único que no sale cuantizado es el electrón. El electrón que sale de un átomo, que prácticamente es una partícula beta, es continuo. ¿Ok? Pero fíjense esto. Lo que se observa de un electrón que sale de un átomo es continuo. Entonces, lo primero que uno puede pensar que adentro del átomo hay electrones y se mueven en una forma continua. Y eso está errado. Por eso, suponer que en el núcleo hay protones, porque del núcleo salen protones. Por lo tanto, dentro hay protones, no es cierto. Lo que hay es quarks, que se descomponen en protones y electrones. ¿Ok? Y lo mismo pasa aquí. El hecho de que se haga un electrón de manera continua no quiere decir que adentro el electrón esté continuo. No, dentro del núcleo está cuantizado, es decir, dentro del átomo, en las capas electrónicas. Está en una capa o está en otra. Está cuantizado. Entonces, para poder pasar del nivel 3S1 al 3P, un átomo tiene que absorber una energía de 590 nanómetros, que es una luz amarilla. ¿Ok? Si absorbe más, va a llegar por aquí, no lo va a absorber. Si absorbe menos, tampoco. Tiene que absorber exactamente. Y entonces, si usted le incide esta energía, si una luz amarilla de 590 nanómetros,
va a subir el electrón. Si lo pone de más, no absorbe. ¿Okay? Necesita exactamente esa energía. Pero usted puede ponerle más energía. 330 nanómetros tiene más energía, tiene menor longitud de onda, justo para que salte a nivel 4P. ¿Ok? O si le pone más energía, llega al 5P. ¿Qué pasa cuando está acá arriba? El electrón puede caer. ¿Ok? No cae aquí en el medio. ¿Ok? Cae acá abajo. Cuando cae acá abajo, desprende esa misma energía. Él absorbió 590 y desprende 590. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros observamos. Nosotros observamos cuando cae un electrón de sodio, ¿ok? Desprende 590 nanómetros, que es una luz amarilla. Pero la luz amarilla que observamos del sodio es el descenso de un electrón de nivel 3P al 3S. Pero para subir absorbió luz amarilla de 590. Y al descender desprendió y vemos luz amarilla. O si sube aquí, absorbe 330 y baja, desprende 330, que no lo vamos a ver porque esta es luz ultravioleta. Igual que esta no lo vemos. Pero si tenemos un instrumento que mide esto, vamos a ver que se desprende luz cuando cae y se absorbe, desaparece radiación cuando absorbe. Entonces, este es el fenómeno fundamental que causa todo lo que usted que vio Einstein y todo lo que estamos viendo anteriormente, dispersión, fracción, todo se debe a procesos de interacción de la luz con la materia. ¿Ok? Entonces, este es uno de los fenómenos. Fenómeno de absorción, fenómeno de emisión. Absorción, emisión, emisión. Y otro asunto, estos son los orbitales atómicos. Por lo tanto, esto es lo que sucede en un átomo. Me pregunto, si tenemos un pedazo de sodio, un metal de sodio, ¿se va a observar este tipo de coloración? Si el sodio metálico va a tener una excitación de luz amarilla. ¿Ok? ¿Eso sucede con un sodio metálico? Respondan. Piensen bien ahí. Estos son conceptos fundamentales. Estos son químicos. La química está bien fundamentada. Y de ahí sale toda la tecnología. Ustedes deben saber estos fundamentos, porque esa es la base de toda la química. Un pedazo de sodio tiene estos procesos. Absorbe 590, desprende 590. Sí, absorbe amarillo, desprende amarillo. Se me dañó, debe ser la bocina, no escucho nada. Silencio esto aquí. Come on, what happened? Yo creo que sí, profe. Es que sí, porque es sodio, ¿no? Pero hay algo que yo dije. Yo dije, los orbitales atómicos, ¿dónde existen? En los átomos. ¿El sodio es un átomo? Pregunto, ¿el sodio es un átomo? ¿Está formado de átomos? Sí, pero el sodio es un átomo. ¿Qué es lo que es el sodio? Un elemento. Está formado de elementos, pues no es un elemento. Físicamente, ¿qué es lo que es el sodio? Físicamente. Un metal. Un metal. Y el metal no está hecho de átomos, no está formado. Está hecho de elementos. ¿Ok? O también está formado por átomos de sodio, pero la estructura no es un átomo. Aquí se necesita que haya un átomo. Es decir, tiene que ver un átomo aislado, solitario. ¿Ok? Moviéndose. Eso es el concepto de átomo es un concepto de un elemento en el vacío.
en la cual se mueva solitariamente un átomo, ¿ok? Y aquí hay otro átomo. Y cada átomo absorbe esta radiación. Pero el sodio es un metal, está pegado, ya no es un átomo. Igual que el sodio que está, que por ejemplo, en cloruro de sodio, es sodio, ¿no? No, pero no, es un sodio, es una red cristalina. Pero, profe, ¿usted no cree que eso ya dependería de la pregunta que usted nos hace? Porque, tipo, si nos No, dicen no, el átomo en no, sodio, no. El átomo de sodio no existe en el metal sodio. ok, No existe. No existe. Existen enlaces metálicos. ¿Ok? Por eso pareciera capcioso, pero no lo es. Porque esa es la parte fundamental. Para que usted pueda observar esto, usted tiene que calentar el sodio a más de 2000 grados para que se forme un vapor de sodio y el vapor de sodio que está formado por átomos libres pueda absorber esto. Y eso es importante en instrumentación, porque para ver estos fenómenos usted tiene que atomizar. Y el proceso de atomización es un proceso energético, en el cual usted rompe los enlaces metálicos o rompe los enlaces iónicos y se forma un atomito libre que no interactúa. Y ese átomo va a absorber y esto es lo que se observa. Fíjense, ¿eh? Entonces el diseño de un experimento es muy importante. Si aquí yo veo orbitales atómicos, tiene que haber átomos libres, ¿eh? No un ion de sodio, no un metal de sodio. ¿Ok? Esos son los fundamentos de nuestra adorada química. Bien, entonces, repito, usted cuando vea orbitales atómicos, usted tiene que hablar de átomos, orbitales atómicos de átomos. Lo mismo, cuando usted vea orbitales moleculares, te van a ver moléculas, te van a ver sigma, pi, n's, esos son moléculas, tiene que haber moléculas. Usted cuando habla de orbitales moleculares, usted tiene moléculas. Usted cuando habla de orbitales atómicos, tiene que haber átomos. Y cuando usted habla de orbitales metálicos, habla de metales. ¿Ok? Los enlaces metálicos es aparte, ¿eh? Es una especialidad. No son moléculas y no son átomos. ¿Ok? Átomos libres, ¿eh? Por supuesto que toda la materia está hecho de átomos. ¿Ok? Es una manera de hablar. Y hablamos entonces de estar formado de elementos. ¿Ok? Pero dentro de la estructura, no tenemos siempre átomos, tenemos átomos, pues, tenemos moléculas, tenemos iones, tenemos de todas esas cosas que como química lo vemos, ¿eh? Entonces todo eso hay que tenerlo como en la mente, como modelos físicos de la estructura de los átomos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a veces, ya, repito aquí, si aquí hay una sola transición, entonces debe haber una sola energía, debería haber una sola línea muy delgada de un ancho del orden de Armstrong, o menos de un Armstrong de ancho. Pero lo que se observa en la vida real es que tenemos un ensanchamiento de esta línea. ¿Ok? ¿Ok? Si usted llega a ver un espectro de la línea de sodio, el sodio está un poco ancho. ¿Ok? El ensanchamiento de una línea, ¿ok?, se debe a las transiciones intermedias de los orbitales principales. Este es una unidad, orbital, por ejemplo, 3s y el 3p. Pero en el mismo orbital básico hay niveles energéticos, por ejemplo, vibracionales, por ejemplo. Entonces, la energía 3s tiene otros subniveles pequeños. ¿Ok? Entonces, si está aquí y sube acá, tenemos una línea. Pero si viene aquí, acá, hay otra línea. Y aquí, acá, otra línea. Entonces, cada energía de esta tiene un color diferente, pues todos son amarillos. Entonces, ¿qué se va al final? Que tenemos una línea amarilla un poco ancha. ¿Ok? Porque eso es lo que se observa. En teoría, esta línea debe tener
un ancho, no debería ser ancho, debe ser una línea bien delgada, del ancho del orden de Armstrong. Pero lo que se observa es que hay una línea de un ancho de nanómetros. Entonces se está ensanchando. ¿Por qué se ensancha una línea atómica? Y ya de salida le digo, los átomos producen líneas atómicas, pero ensanchadas. Entonces, el ensanchamiento de una línea se debe a los subniveles, principalmente vibracionales de cada nivel. ¿Ok? Entonces, el nivel basal, bueno, el 3S tiene varias líneas 3S. Aquí hay varias líneas 3P y varias líneas 3S, 3P, 3D, ¿no? Como pusieron ahí. ¿Ok? O 4P, ¿verdad? El salto electrónico aldeno es prohibido. Bien. Ok, entonces, este tipo de diagramas, usted vea muchas lineecitas en cada orbital, ¿vale? Se utiliza como modelo para explicar el ensanchamiento de las líneas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo que se observa es que la línea es ancha, es una observación. Si usted observa algo, usted tiene que explicarlo. Se explica por un modelo de este tipo. ¿Ok? Fíjese que hizo Einstein. Él observó que había una variación de energía cinética y que era constante. ¿Ok? Entonces creó un modelo y creó una ecuación matemática. Lo primero es la observación. Aquí la observación es que las líneas están ensanchadas. Entonces, para poder explicar el ensanchamiento hay que crear subniveles. Y esos subniveles crean que los saltos sean a diferentes longitudes de onda y eso produce un ensanchamiento. ¿Ok? Bien. Subniveles, ensanchamiento. Y del mismo modo, si por ejemplo, aquí, de aquí a aquí hay 580, creo que era, ¿no? Sí, a 590. Realmente es 590. ¿Okay? Y de acá a acá, al siguiente nivel puede ser 590.6, por ejemplo. ¿Okay? Es mayor energía. Entonces, es posible que aquí se absorba, por ejemplo, 591. ¿Okay? Y luego él descienda aquí y produzca otra línea. ¿Okay? No siempre produzca 590, produzca aquí 500, uno más grande y luego va decayendo. Vamos a ver eso después. Ese descenso en un de los subniveles en un nivel se llama, explica los procesos de fluorescencia y de quimiluminiscencia. Se llaman relajación energética. ¿Okay? Así que aquí arriba hay un relajo enorme y van bajando de un lado a otro y luego produce una caída. ¿Okay? A diferentes longitudes de onda. Entonces, esos relajamientos debido a estos subniveles explican por qué hay diferentes líneas aparte de la principal. Y eso sucede, eso es lo que se observa y hay que explicarlo. Usted tiene que explicar las observaciones creando modelos. Esto es un modelito. ¿Okay? Bien. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un caso, aquí tenemos un átomo, ¿okay? Que uno, así que este es el hidrógeno, ¿okay? Tiene un electrón, el único aquí, está aquí. Él puede subir y bajar. ¿Okay? Si sube de nivel 1 a nivel 2, desprende una línea roja, pero una sola. Pero fíjate que la línea no es fina, es un poquito ancho. Hay varios rojitos, porque aquí hay subniveles y aquí hay subniveles, que aquí no se representan. Si el electrón pasa acá, ¿ok? Y cae, se observa el color verde, ¿no? Si sube aquí y cae, se produce el violeta.
Sí, aquí. El hecho de que estemos observando colores son fenómenos de emisión, es decir, fenómenos de caída de electrones. Caída, porque al caer se desprende y vemos un color. En el caso de que se suba, se absorbe color rojo. Y cuando cae, se desprende color rojo. Aquí absorbe luz violeta, no vemos nada, pero cuando cae, vemos el color que se ve violeta. Vemos esos colores. ¿Okay? Aquí tenemos entonces un espectro de emisión atómica. ¿Okay? Esto es un átomo que debe estar, esto debe ser atomizado. ¿Okay? Esto debe estar en forma libre. Bueno, el hidrógeno es un gas, así que no hay mucho problema. Pero fíjense que el hidrógeno no es un átomo, es una molécula. Entonces, para observar las transiciones atómicas, tenemos que romper el enlace de la molécula de hidrógeno para producir átomos de hidrógeno y observar esto. O sea, hay que darle energía, meterle energía a las moléculas. Si al gas de hidrógeno hay que meterle energía, temperatura o otro tipo de radiaciones. ¿Ok? Ya todos esos detallitos, todos esos detalles. Muy bien. Entonces, el sodio produce muchas líneas. Eso es una observación. Esto se hace con un espectrómetro. Un espectrómetro que lo veremos más adelante porque tenemos que ver eso, es parte del curso. Permite calcular estas líneas. Estas son las observaciones que se ven en los instrumentos. Entonces, un sodio, es decir, un átomo de sodio que se produjo cuando se atomizó el sodio, por ejemplo, el cloruro de sodio sometido a una llama, ¿ok? De 2000 grados o 3000 grados. 2200 una llama de hidrógeno, 2000 es una llama de butano, por ejemplo. Ya se produce un átomo y se producen estas líneas. Vamos, hay que diferentes maneras de atomizar. Una llama, con un plasma, con una chispa, con un arco, ¿okay? Por microondas, de muchas maneras. Pero una vez que se forma el átomo, se pueden observar esta línea que el espectrómetro observa. ¿Okay? Es lo que se mide. Entonces, esta es la línea de sodio. ¿Okay? La línea 580. Pero fíjense que el sodio no produce una línea, produce dos líneas, una de 589.0 y otra de 589.6. Eso quiere decir que el nivel superior debe tener dos orbitales. Un orbital menor que produce una línea de 589 y uno superior que produce 589.6. Esto es el caso de un doblete. Okay. Los espectroscopistas hablan del doblete, de 1 y de 2 del sodio. Pero nosotros, el ojo de nosotros no ve 0.6 nanómetros de diferencia. ¿Okay? Si a dura pena ya vimos que 20 nanómetros a dura pena puede diferenciar. O 40 nanómetros, no lo ve. Sí, a dura pena usted no puede diferenciar un naranja pegadito al rojo. Un naranja rojizo, usted no ve la diferencia. Entonces, menos va a observar 0.2 nanómetros, 0.6 nanómetros. Pero un espectroscopio sí lo hace. ¿Cómo se explica eso? Aduciendo que el nivel superior tiene dos niveles de energético, que está cuantizado. A ver, vamos a ver eso se debe al spin. El electrón puede girar un spin de 2 o gira del otro lado con otra energía de 1. ¿Okay? Eso lo explicaremos después. Pero también se observa la línea de 818, es decir, del 3P salta al 3D, ¿okay? Y del 3P puede saltar al 4D, ¿okay? Pero del 3S no puede saltar al 3D, no existe esa transición. Para poder saltar al 3D tiene que primero llegar al 3P y después el 3P y 3D. ¿Por qué no puede saltar? Yo no sé. Eso es una observación. ¿Okay? Los físicos cuánticos le llaman eso transiciones prohibidas.
Hay transiciones permitidas, estas, y las prohibidas. ¿Por qué? Todavía no se ha explicado eso. Pero esto es lo que en la naturaleza se observa, así que hay que explicar eso. Entonces, lo que nosotros vemos son las permitidas, eso ya se pudo calcular. Entonces, el 3P puede salir al 5S, puede decir del P al 4S, o del S saltar al 4P, pero no salta al 3D. Al 4P sí puede directamente y del 3S al 5P. Y fíjense, los niveles D tienen dobletes, 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 dobletes y dobletes. Las S no tienen. ¿Ok? ¿Ok? Todo eso es física de materiales, física cuántica. Nosotros estamos usando, yo sé que los químicos estamos basados en la física. Ahí está el ejemplo de esto, ¿no? Esto realmente no es química, aquí no hay ni una reacción química, son observaciones de la materia solamente. Nosotros usamos esto para explicar entonces los enlaces químicos, que el enlace químico es química ya, la formación de la materia, ¿no? ¿Okay? La estructura de la materia, ahí es donde entra la química, aunque también los físicos lo hacen, ¿no? Pero la física, créeme, ahí tiene mucho valor en el desarrollo de la química. Es fundamental la física. O sea, hay que aprender física, matemática y física hay que aprender de memoria. Digo, de rajatabla hay que aprender física y matemática para poder explicar la química. Otra observación. Estos son espectros medidos experimentalmente. Entonces, con un instrumento, es importante que usted tenga su instrumentito, observe algo, mida algo, y luego explique. ¿Okay? Esto ya está súper explicado, ¿no? Pero quién sabe, puede que nadie explicó esto que está aquí. Usted explique este piquito y tiene un doctorado, ¿no? ¿Quién sabe? Pero esto es una observación experimental. ¿Ok? Este es una llama de sodio. ¿Ok? Sodio, ¿saben? Una sal de sodio mezclado con otros iones. Aquí tenemos sodio, magnesio, estroncio, magnesio, aquí tenemos sodio por acá, puro magnesio, una potasio también, calcio también. Sí, una sal, por ejemplo, una sal de mar, agua salada, ¿okay? O posiblemente agua de la pluma, que tiene todo esto. Pero el agua de mar tiene estroncio, el agua de la pluma no tiene estroncio. Por ejemplo, usted coge agua de mar, lo atomiza en una llama y lo mide y saca un espectro y tiene esto. Ahora explique eso, explíquelo. Bueno, esto está flaquito. Esto es una línea atómica. Las líneas atómicas son flaquitas, delgadas. Pero fíjense que aquí está ensanchado, ¿verdad? En teoría esto debería ser, todo debe ser así, una línea. Pero está ensanchado, ¿por qué? Por los subniveles cuánticos en los orbitales, como ya les expliqué. Otra línea, aquí también una línea atómica de potasio, de 404, ¿ok? La línea moradita. Esto está flaquito, este es el sodio, la línea de 330 que vimos, ¿no? De 3S a 330, ¿cuál es? 330, aquí no aparece, aquí está 330, de 3S a 4P. ¿Ok? 330. Esta es la transición de 3 a 3, es una línea atómica. ¿Ok? Eso, y aquí también debería el 589, aquí está, pero está muy intensa. Esto también debe ser una línea, pero se saturó el equipo. ¿Ok? Entonces, se observa, pero está saturado. ¿Ok? Aquí está el sodio 568.3. 568.3. Bueno, ¿quién encuentra ahí? 500, aquí está. Es la transición de 3P a 4D.
Aquí está. Aquí está. Pero fíjense que una transición, este tamaño, este pico de aquí a acá es pequeño. Este es más alto. Un asunto es la energía y otra cosa es la intensidad. Esta línea es muy intensa y esta línea también es intensa, pero menos que la 580. Y esta todavía es menos intensa. ¿A qué se debe que menos intensa? A la probabilidad de ejecución. Esta línea es muy probable porque no se realiza y tiene gran intensidad. Esta es menos probable, entonces es menos intensa. Esta aquí, esto es menos probable todavía y entonces es menos intensa. Entonces la intensidad de las líneas tiene que ver con la probabilidad de ejecución que se realice, ¿no? ¿Ok? Pero por otro lado tenemos esto. Esto no es una línea, esto es una banda. ¿Qué es banda? Es ancho, está formado por muchas líneas ahí mezcladas. Entonces, y esta es una llama. Esta es una llama de una sal, una mezcla de sal. ¿A qué se debe esto? En una llama tenemos líneas atómicas y bandas moleculares. Es una molécula. ¿De qué molécula? De hidróxido de magnesio. Fíjense, está hecho de magnesio, oxígeno e hidrógeno. Pero aquí no aparece la línea de magnesio ni del oxígeno de hidrógeno. Este es hidróxido de magnesio, es un compuesto. Y se comporta como una molécula. Y tiene su excitación, pero como de una manera muy ancha. Y eso lo veremos después, siempre se verá. Las moléculas producen bandas moleculares y los átomos producen líneas atómicas. Estos son átomos, líneas. Y esto es ancho, una molécula. ¿Ok? Entonces, con esta figura explicamos un poco. En la vida real, las cosas no son tan teóricas como están los modelos, ¿no? ¿Ok? Fíjense, esto es un dato experimental en la cual es una llama que debería haber átomos. No todos son átomos, también hay moléculas. Para romper esta molécula hay que subir la temperatura para que luego se forme el magnesio y produzca la línea magnesio que está por donde está la línea magnesio. No, estos son óxidos, ¿ven? Este ancho. Okay. Esto es una banda molecular. El magnesio es 200 y pico, no sale aquí, 200. Si usted calienta esto a 3000 grados, se rompe esto y esto se libera y se produce una línea magnesio del átomo que aparezca a 200% por acá. ¿Ok? Pero esto es la vida real. Esto hay que explicarlo. Y fíjense que, y esto no viene de cero, aquí parece de cero, el cero está por acá y esto sigue subiendo. Entonces aquí hay un fondo continuo. ¿Ok? Ese fondo continuo en rayo X se llama Bremsstrahlung y en espectroscopía gamma se llama Compton. Y en el visible se llama continuo. Pero es una banda. Y esto no viene de cero. Y eso es importante, que usted cuando va a leer una línea, si usted va a leer esta línea del calcio, ¿ok? Usted ajusta su cero en su instrumento. Luego lee, si usted lee del cero, usted lee de aquí a acá. Tiene un error por exceso, porque la línea viene de aquí a acá. ¿Usted cómo corrige esto? Tiene que haber una manera de medir esta línea continua. Y eso es un problema de interferencia del fondo. Lo veremos más adelante, porque eso tenemos que explicar eso en espectroscopia óptica con los instrumentos. Entonces, los instrumentos que vamos a ver tienen que explicar todo esto para poder cuantificar, porque a fin de cuentas nosotros como químicos queremos cuantificar cuánto de sodio hay en la muestra, cuánto de potasio, cuánto de magnesio, cuánto de estroncio. Pero el instrumento debe ser capaz de resolver todos estos problemas, si no vamos a tener errores instrumentales. Pero ahora seguimos. Buena pregunta antes de seguir. Sí.
¿Cómo usted sabe cuál línea es más intensa? La intensidad tiene que ver con la altura esta intensidad, que en instrumento sería en voltio. Una línea es alto, es un alto voltaje, es un voltímetro, sube el voltaje alto. Aquí subió poquito, es poco intenso, más intenso, más intenso, mucho más intenso. ¿Ok? Pero esto es flaco, esto es ancho. Entonces hay que ver no solamente la intensidad, sino también la longitud de onda, ¿sí? La energía y también la forma, para ver si es línea o si es una banda molecular. ¿Okay? Bueno, una cosa termina a 1:20. Bien, vamos a proseguir. Yo voy un poco lento, pero es que este es fundamento, ¿eh? Por eso me detengo un poco. ¿Okay? Aquí tenemos un espectro como esto, ¿no? Esto es un espectro visible de una llama, ¿sí? Y es una llama porque en la llama hay átomos. ¿Okay? Ahí está la respuesta que yo le decía a ustedes. Cuando hay átomos, entonces usamos el modelo este que está aquí. Este modelo atómico es cuando estamos en un átomo, en una llama. Es decir, está atomizado la muestra. Pero también hay moléculas. ¿Okay? Pero este es el visible. En rayos X, estamos hablando de Armstrong, ¿ok? Ahí este es el perfil que se observa. También hay un fondo continuo, ¿ok? Ese fondo continuo se llama Bremsstrahlung. Bueno, está en francés porque está en alemán. ¿Por qué? Porque el que descubrió esto es un alemán, el que publicó. El que publica primero le pone el nombre que da la gana. Y yo le puse Bremsstrahlung. Y un término en alemán que es continuidad. Y aquí tenemos líneas también, ¿okay? Como este que está aquí, líneas de emisión, ¿eh? Pero esto tiene que ver con las capas. Esta es la capa acá, ¿de acuerdo? Vamos para atrás. La capa K, capa L, capa M, y esto es lo que se observa en rayos X. Los electrones internos que están en la capa K, y por acá aparece la capa L, perdón, a ver si por acá la capa L, así sucesivamente. Pero eso se ve en rayos X. Nosotros no vamos a ver mucho eso porque eso son capas internas. Eso ya no es espectroscopía óptica. La óptica es, repito, ultravioleta, visible, infrarrojo cercano, infrarrojo, pues, porque también vemos infrarrojo medio. ¿Ok? El rayo X, si hay tiempo lo vemos. ¿Okay? Por eso ya son capas internas, no son electrones de valencia. ¿Ok? ¿Vean? Fondo continuo y líneas. Fondo continuo y líneas. ¿Ok? Esto es una llama. Esto es, bueno, aquí hay excitación de 1000 electronvoltios. Esta es excitación de 10 a 100 electronvoltios. ¿Ok? Bien. Bien, esto ya yo le expliqué esto, ¿no? Niveles, subniveles, ¿no? Ok. Este modelo me sirve para explicar los fenómenos de fluorescencia y de fosforescencia. ¿Ok? Entonces tenemos, cuando se sube un electrón, recuerda que en espectroscopía óptica tenemos electrones que suben y bajan. Ese es el fundamento. Cuando sube un electrón de un nivel basal a un superior, se absorbe energía, ¿no? Se puede pasar de un nivel basal a otro subnivel. ¿Okay? Puede venir de aquí también, aquí puede estar un electrón y subir. ¿Okay? Y estas transiciones producen absorciones, ya sea atómicas o moleculares. ¿Okay? Los átomos tienen muy pocos subniveles. Las moléculas, como tienen enlaces, tienen muchos más subniveles, no solamente vibracionales, ¿okay? También de choques también, ¿no? En energía intermedia. Ahora,
aquí, cuando está acá arriba, un electrón que subió aquí arribita, puede relajarse, que es el término que se usa, a un nivel, a un subnivel, ¿okay? Aquí, bajo aquí, y se queda acá. ¿Okay? Entonces, esos son procesos de relajaciones tipo vibracionales. ¿Okay? Principalmente vibracionales. Bien, entonces, fíjense que un átomo o molécula puede absorber una energía alta, relajarse y desprender otra energía. ¿Okay? Ese proceso se llama fluorescencia. En la fluorescencia se absorbe una energía grande, se relaja y luego se desprende una radiación de menor energía. Por ejemplo, el proceso normal de fluorescencia típico es, se absorbe una luz ultravioleta que usted no ve, luego desprende una luz azul que usted sí ve. ¿Okay? El azul tiene mayor, longitud de onda tiene menor energía que la luz ultravioleta. Entonces, en el caso de fluorescencia, la materia absorbe una luz ultravioleta que usted no ve y de repente emite una luz azul, violeta o azul. Esos son radiaciones de mayor longitud de onda. ¿Cómo fue eso? Se absorbió una radiación de mayor energía, se relajó y luego cayó produciendo una luz de menor energía. Se absorbió ultravioleta, se desprendió azul. ¿Ok? O se absorbe azul y se desprende verde. ¿Ok? O se absorbe azul y se desprende rojo, dependiendo de los niveles de aquí de transiciones. ¿Ok? Entonces, el fenómeno de fluorescencia es un fenómeno en el cual se absorbe una radiación y se desprende otra. ¿Okay? También, el caso extremo es que si se absorbe una radiación de una energía y se desprende la misma, se llama fluorescencia resonante. El fenómeno de resonancia es un fenómeno de igualdad de energía. Si usted absorbe una luz amarilla y desprende una amarilla, dice que hay una transición resonante. Pero si usted absorbe amarillo y desprende rojo, hay un fenómeno de fluorescencia. ¿Ok? Porque se produjo una luz de otra energía. Usualmente es de mayor energía, porque los relajamientos desprenden energía. ¿Ok? Esas son transiciones rápidas, ¿no? Usualmente las transiciones resonantes suben y bajan del orden de un orden de magnitud, dejan a menos 15 segundos, es lo usualmente eso. Si absorbe y desprende, absorbe amarillo, desprende amarillo. Eso es, deja a menos 15 segundos. ¿Okay? Pero los fenómenos de fluorescencia pueden subir aquí, se relajan. ¿Por qué se relajan? Porque se quedan aquí relajándose. ¿Ok? Allá hay se la pasan ahí festejando allá arriba. Y luego de un tiempo de relajación caen. Y los fenómenos de relajaciones son del orden de 10 a menos 9 segundos. Un orden de magnitud. Sí, de 10 menos 15 a 10 menos 9. Estamos hablando de 10 menos 6. 1.000.000 de veces de relajación. ¿Okay? Pues 10 a menos 16. 10 menos 15 a 10 menos 9. Estamos hablando de 10 a las 6 en tiempo. Ahora, usted no puede medir en su ojo 10 a la menos 9 segundos. ¿Okay? Es demasiado rápido. ¿Okay? Usted mide un 25avo de segundo. ¿Okay? No puede medir ni siquiera 10 a la menos 1 segundo. Menos va a medir 10 a la menos 9. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted le pone luz ultravioleta, usted ve violeta. ¿Sí? Ve azul. Pues. Usted apaga la luz y se va a la luz violeta. Entonces, los fenómenos de fluorescencia, cuando se termina la energía de excitación, desaparece el color de una vez. ¿Ok? Entonces, usted tiene una placa de material fluorescente.
Después el ultravioleta que usted no ve. Entonces, y esto desprende violeta, se ve azul. Apaga la luz, la lámpara, se apaga el azul. Prende la lámpara, se ve azul. Apaga la lámpara, se va el azul. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos fenómenos usted no lo puede ver. En cambio, hay fenómenos en los cuales usted prende la luz, se ve rojo, por ejemplo. Apaga la luz y se sigue viendo rojo que va desapareciendo poco a poco. Son fenómenos de relajación que toman mucho más tiempo, más de un segundo. Ese es el caso de la fosforescencia. En la fosforescencia, los fenómenos de relajaciones son bien lentos. Más de un segundo porque usted pueda verlo, ¿no? Los fenómenos de fluorescencia son fenómenos lentos, del orden de ya a menos 5 a 10 menos 9 segundos. Usted no lo ve. ¿Ok? Pero tanto la fluorescencia como la fosforescencia son fenómenos de relajaciones. ¿Y cómo saber si hay relajación fluorescente o fosforescencia? Tiene que ver con la estabilidad de los niveles superiores. ¿Y cómo se explica la estabilidad? Eso ya es química. Por ejemplo, los fenómenos de fosforescencia se observan cuando tenemos moléculas muy resonantes. Cuando hay mucha resonancia, el electrón está feliz en el nivel pi excitado, se queda arriba. ¿Okay? Apaga la excitación y él se queda todavía arriba, va lentamente bajando porque está feliz arriba. ¿Por qué está feliz arriba? Porque es un nivel excitado estable. Los fenómenos estables excitados son usualmente los fenómenos de alta resonancia, porque el electrón se puede mover en un mayor área y está feliz. Y eso es fundamental en química orgánica. Entre mayor resonancia, más estable la molécula, baja el nivel de excitación. Hay menor longitud de onda. ¿Ok? Perdón, mayor longitud de onda. Todo eso lo veremos después. Todo eso es química. Todo eso es química. Estamos viendo luz, pero la química tiene que ver con todas esas cosas. ¿Ok? Aquí está. Es importante, para que haya fenómenos de fluorescencia, ¿ok? O de fosforescencia, tiene que haber una primera etapa de absorción. ¿Eh? Si no sube, no va a bajar. Si no hay absorción, no hay fluorescencia, ni emisión, ni fosforescencia. Entonces, todo fenómeno de emisión conlleva una etapa de absorción. Entonces, todos los algoritmos matemáticos de excitación, por ejemplo, de emisión, fluorescencia o fosforescencia, llevan un pequeño modelo matemático de absorción. Si no hay absorción, no hay ningún fenómeno de emisión. ¿Ok? Bueno, eso es bien. Bien, entonces, espectros. Aquí ya se ven ya. Fíjense, esta es una observación que se hace con $10. ¿Okay? Una llamita y un plástico rayado. Usted puede ver estas cosas. Claro, tiene que tener paciencia, mucha observación. ¿Eh? Pero fíjense, los fenómenos las observaciones son fenómenos usualmente de bajo costo. ¿Eh? ¿Ok? Todo esto que son fundamentos de la química y de la espectroscopia, se hicieron por observación de bajo costo. Claro, hay observaciones de alto costo, como por ejemplo el acelerador europeo para determinar los fenómenos internos del núcleo, es decir, cuántico. Tenemos miles de millones de dólares en instrumentación, pero al fin de cuentas hay una observación y hay que explicar la observación. Siempre es así, ¿eh? Se observa y luego se saca el modelo matemático. Y luego usted hace la física asociada. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un espectro continuo. ¿Ok? El calentamiento, por ejemplo, de un metal. O una lámpara de tungsteno, que ya no se usa, ¿no? Una lámpara antes decía, una lámpara de un carro. Bueno, la lámpara de un carro
de tipo halógeno es tipo continuo. ¿Ok? Por ejemplo, que es un metal de tungsteno halogenado. Es un metal calentado. Los metales al calentar se producen en espectro continuo. Sí, tiene todos los colores del espectro. Entonces en espectro continuo. ¿Ok? Si este espectro continuo de la lámpara de tungsteno, ¿no? de un halógeno, ¿ok? Lo ponemos a través de una llama, ¿ok? Entonces cogemos la lámpara y tenemos el ojo humano, ¿ok? Y en el medio ponemos una llama. Se ve que desaparecen colores. Para eso tenemos que tener un sistema dispersivo, ¿no? Porque el ojo no va a ver necesariamente así, ¿no? Desaparecen. Estas son líneas de absorción. Usted tiene un fondo continuo y desaparecen líneas, tenemos espectro de absorción. Porque aquí se absorbió este color y desapareció. Se absorbió. Aquí se absorbió rojo, se absorbió azul, se absorbió violeta. ¿Ok? Pero el fenómeno de absorción tiene también la contraparte. Al bajar, se desprenden estas líneas. Aquí hay un espectro de emisión. Los espectros de emisión son espectros con fondo oscuro y aparecen líneas de colores. ¿Ok? Un fondo de colores que desaparecen líneas es absorción. Un fondo oscuro que aparecen líneas es emisión. ¿Ok? Esto es transición de un nivel superior a uno inferior. Esto es transición de un nivel inferior a uno superior. ¿Ok? Siguiendo nuestro modelo que vimos antes. Aquí tenemos un gas, una lámpara de tungsteno, un foco de tungsteno, un alambre calentado eléctricamente, pasa por un sistema dispersivo a descomponer todo el espectro y tenemos un espectro continuo. Entonces, esto me dice que el alambre, si el cuerpo caliente, si el metal calentado, produce un espectro continuo, tiene todos los colores. ¿Okay? Si tenemos un gas caliente, por ejemplo, una lámpara de hidrógeno, por ejemplo. Usted coge el hidrógeno, una lámpara de hidrógeno, y lo caliente, le pone una fuente de voltaje de, bueno, como 400 voltios, tiene ese alto. Entonces se ioniza y se producen átomos de hidrógeno, y los átomos de hidrógeno producen espectro continuo. Entonces, si usted ve una lámpara de hidrógeno o de sodio también, voy a decir una lámpara de sodio, y lo pasa por el sistema dispersivo, ¿no? Prisma, usted va a tener espectro de emisión, un fondo oscuro con líneas de colores. Quiere decir que el gas está produciendo líneas atómicas. ¿Ok? Aquí tenemos una fuente continua y tenemos un gas frío. ¿Ok? Aquí pusimos, bueno, puede ser caliente. Aquí podemos tener líneas, bueno, es frío para que no emita. ¿Ok? Por ejemplo, un gas frío, el argón o el freón o el helio. ¿Ok? Lo pone aquí. Esto va a absorber parte del espectro continuo, porque esto es continuo. Pasa por el sistema dispersivo para descomponerlo y se observa, ¿okay? Líneas de absorción, que sí que el gas está absorbiendo. Entonces es un espectro de absorción, espectro de emisión, espectro continuo. ¿Okay? Los fenómenos son de siempre. Un espectro de emisión es transición del nivel superior al inferior. Espectro de absorción es el fenómeno de un electrón de nivel inferior subió a nivel superior. Y esto es un calentamiento continuo. Y esto obviamente hay que explicarlo con los instrumentos y con
los modelos matemáticos, ¿no? Todo esto hay que explicarlo en el curso y lo veremos. Pero siempre, fíjense, regresen al modelo. Cuando se termina el curso, regresen al modelo. El profe, ¿usted cómo fue que se dio esto? Ah, ya me acuerdo, sí. Tiene que haber un modelo matemático y tiene que haber un instrumento que lo mida. ¿Ok? Esto es lo mismo. Esto es un espectro continuo. Esto es el helio. Mira, estas son las líneas del helio. ¿Ok? Esto tiene longitud de onda y se puede calcular y crear un modelo matemático para esto. Este litio. El litio tiene una línea roja, pero fíjate, también tiene amarillo, tiene verde y tiene medio azul. Pero nada más se ve esto porque esto es más intenso que esto. ¿Okay? El sodio, esta es la línea amarilla del sodio, pero aquí tenemos uno, aquí aparece, no se ve, ¿de acuerdo? Ah, no, aquí está, el 300 y pico no salió acá. Ha ido por acá. Mercurio, el mercurio se ve azul, una lámpara de mercurio se ve medio azuloso, pero también tiene amarillo, verde, y tiene todo esto, ¿no? Pues eso son transiciones atómicas. O sea, aquí se tuvo que ver atomizado. Aquí hay que calentar el mercurio para que se atomice y luego los átomos produzcan las líneas de emisión. Ya, vamos a dejarlo así. Terminamos aquí, continuamos. ¿Alguna pregunta? Debe marcar esto. Relleno. Aquí no me sale esto, ¿qué pasa? Mira, no me quiero agarrar. Bueno. Listo, vamos a dejarlo así. ¿Alguna pregunta para terminar esto? Sí, profesor, relacionado Sí, con el examen, con el parcial que usted estaba diciendo al principio. Sí, no pude terminar. A ver, no. Yo iba, me falta poquito, me falta. Bueno, ya, realmente esto ya terminó realmente. Sí, esto es una complicación. Ok, iría a eso. Sí, un momentito. Yo le voy a dar el material. Aquí ya lo tenía ya puesto. Ya lo tenía aquí. Vamos a hacer esto. Yo le voy a subir ya el material. Porque realmente lo demás que sigue es una explicación adicional solamente. Vamos allá a separar ya. Yo le voy a subir hoy ya la presentación esta. Ahí termina. Le voy a subir todas las presentaciones que contemplan el primer parcial. ¿Ok? Va a ser en 2 semanas. El 8 de octubre. ¿Ok? Vayan anotando eso. Yo le subo esto, que queda aquí anotado ya. Ya realmente lo que falta realmente es un par de diapositivas. No vale la pena dar una clase nada más por eso. ¿Ok? Ya se lo voy a dar para que ya vayan adelantando. Hoy le subo eso para que vayan ustedes practicando su parcial. Y la próxima semana vayan consultando las dudas, ¿no? Me escriben. O, si es rápido, los puedo contestar en vivo. Y si es más lento, yo se lo respondo en clase. ¿Ok? Entonces anoten eso. Jueves 8 de octubre a las 8:35 hacemos el primer parcial. El tema se lo subo ahora. ¿Ok? Ahora sí. Ok, profesor. Muchas gracias. Ok. Muy bien, muchachos. Hasta luego. Chao. Un placer que me hayan visto. Perdón de haberlos visto. Bye bye. Bye bye. Profe.